Continuaremos con el problema 2 del ciclo 2015-1. En esta ocasión vamos a analizar un suelo cohesivo sobre un suelo granular. O sea, la interacción, los efectos que genera una zapata. Bueno, bajo condiciones sísmicas tenemos las distancias características entre columnas, que es 4,6, la profundidad de la cimentación, la relación L entre B y las cargas. Para este caso tenemos una cantidad mayor de estratos. Tenemos 5 estratos definidos. El primer estrato es un suelo cohesivo, el segundo estrato también es un suelo cohesivo, y los estratos siguientes son suelos granulares. Recordar que la profundidad de la zapata de la cimentación está a 1.5 metros. Y la diferencia es que también, para estos casos, tenemos que verificar un asentamiento máximo que será de 3.5 centímetros. Y la extracción angular, que ya es dato de esos, que es en 500. Bueno, a continuación tenemos un cuadro resumen de los valores que vamos a necesitar: el cuadro de cargas, la distorsión angular, el asentamiento máximo, la relación L entre B, la profundidad de la cimentación, y bajo condiciones sísmicas el valor de cohesión se multiplica por 0.8, el factor es igual a 2,5, y la cohesión, que se calcula en la arcilla que está por debajo de la cimentación, que en este caso tiene un cubo de 2,82, no será otra cosa que la mitad del valor de Q sub U. En el primer caso los valores de momentos y cargas horizontales tienen el mismo signo, por lo tanto se trabajará bajo un caso no superpuesto. Y la zapata F3 tiene una relación de signos diferentes, por lo tanto se trabajará bajo un caso superpuesto. Para el caso no superpuesto, la metodología indica que se tiene que igualar el Q admisible con el Q aplicado. Para igualar el Q admisible, que se calcula como se necesita calcular el Q de diseño por excentricidad, para el primer caso. Para conocer el valor del Q de diseño por excentricidad necesitamos conocer el valor de C, del NC y del SC. El valor de C, voy a hacer mencionado, es 0,8 por el valor de Q sub U medios, obteniendo un valor de 1.128. El valor de NC característico, que siempre es 5.14, y el valor de excentricidad como la relación de momento, como la relación entre M y Q sub B. También el valor de C sub C, 1 más 0,2, B menos 2C. El menos 2 va a ser la excentricidad porque se está trabajando bajo un caso de excentricidad. El Q aplicado también entra el factor de excentricidad. Igualando las dos ecuaciones se obtiene finalmente un valor de B de 2,98 metros. Ahora, para el caso de inclinación, el valor de C se mantiene constante, el NC también se mantiene constante. El SC cambia porque en esta ocasión ya no se va a trabajar con un B efectivo, o sea, no se le va a restar la excentricidad al valor de B. Y para el valor de I sub C necesitamos definir un nuevo parámetro alfa, que se calcula de la siguiente forma: acumular cotangente el QH entre el QB, obteniendo 10,20. El I sub C finalmente resulta 0,79. A recordar también que para el valor del Q aplicado, al valor de B no se le resta la excentricidad. Igualando, de la misma forma obtenemos un valor de B de 2,91. Para el caso superpuesto, se juntan los efectos de excentricidad e inclinación. Es decir, trabajamos con un valor de I sub C y además a todos los parámetros en los cuales se incluye el valor B se le debe restar el valor de la excentricidad. De la misma forma obtenemos un nuevo alfa para las nuevas cargas, un nuevo valor de excentricidad e igualamos nuevamente, obteniendo un valor de 2,23. Luego comparamos los valores de la zapata de 2. Tenemos por excentricidad 2,98 y por inclinación 2,91.
Cogemos el mayor valor y lo redondeamos a 5 centímetros, obteniendo un valor de B de 3. Y el valor de L no será otra. Bueno, para el valor de L se conoce la relación 1.15 del valor de B, obteniendo un valor de 3,45 aproximadamente. Recalculamos el valor del Q aplicado como Q sub B entre 0,1 B menos 2 excentricidad por L. El menos 2 veces la excentricidad porque el valor de B obtenido mayor se obtiene en el caso de excentricidad, obteniendo QAP de 2,59. Para la zapata de 3, el valor resultante era 2,23, redondeando a 2,25, obteniendo un valor de L de 2,6. El Q aplicado finalmente resulta 2,18. Y a continuación tenemos un poco resumen de los valores obtenidos, que te piden también en los formatos de cálculo. Y procederemos a calcular los asentamientos para verificar por asentamiento. Ya hemos diseñado por quarter, nos toca verificar por asentamiento, que es lo que comúnmente se hace para suelos cohesivos. Una vez tenidos los valores de B, ya podemos empezar a dibujar las cimentaciones. Para el primer estrato tenemos que el gamma es 1.9 y es dato. Para el siguiente estrato tenemos los valores de CR, G sub S y W, obteniendo un gamma, obteniendo con 3 parámetros índices un cuadro de fases. Y finalmente tenemos un gamma de 1.921, el gamma efectivo que es este valor menos 1, 0,921 y la relación de vacíos 0,879, que son los valores que nos van a servir más adelante. Para este caso se requiere trabajar con 2 subestratos. Según lo indicado ahora necesitamos conocer el valor de... En la muestra se indica que hemos tomado a 2.5 metros, hemos recolectado una muestra obteniendo un gamma de preconsolidación de 2,813. Lo que en este caso se requiere conocer es el IPC, para con el IPC poder conocer los gammas los esfuerzos de preconsolidación para los subestratos. Para la primera muestra, que está a 2,5 metros, se tiene un esfuerzo de preconsolidación de 2,813. De esto se procede a calcular el esfuerzo sub cero, que no es otra cosa que 0,1 por la altura del estrato 1.5 por el gamma 1.9 más el valor a 2,5. Ya teníamos 1.5, lo que falta ahora en altura es un valor de 1, será 1 por debajo del valor de 1.5, a 2,5. En este caso, como la NAPA ferética está por debajo del 1.5 y trabajamos con esfuerzos efectivos, no se trabaja con gamma, sino con el gamma efectivo, que es 0,921, obteniendo un sigma sub 0 de 0,377. El IPC se calcula como la diferencia del esfuerzo de preconsolidación con el esfuerzo sub 0, obteniendo 2,463, 2,436. El IPC se mantiene constante, recordar eso. Luego necesitamos conocer el valor de Z sub I, que es la zona efectiva de la zapata. Para suelos granulares se obtiene como 3 veces el valor de B', el mayor B' entre las dos cimentaciones. En este caso el valor es 3 menos 2 veces su excentricidad, sale el valor de 7,02. Pero si vemos este pequeño gráfico en el cual se muestran los dos suelos cohesivos, solo tenemos una altura de suelo cohesivo entre 1.5 y 3,6. Solo podemos trabajar con 2.1 metros de suelo cohesivo, pero necesitamos 7,02. Para estos casos vamos a trabajar con un concepto denominado zapata virtual, que se explicará más adelante. Por el momento solo trabajaremos calculando los asentamientos
de la zapata, no, del estrato obtenido. Entonces, para este caso, el valor de H sería 3,6 menos 1,5 entre 2, porque vamos a trabajar con dos subestratos, obteniendo un valor de altura de 1,05. De esta forma, el valor medio está 2,55 y el punto medio de cada subestrato sería 2,03 y 3,08. Para la zapata D2 ya tenemos el valor del IPC, tenemos el valor de H, tenemos el valor de E también que era de dato. Ahora el valor de E que ya hemos calculado, ahora podemos calcular el valor de H entre 1 más E, resultando 55,88. Posteriormente encontramos los valores A y B, A como L medios y B como B' medios, ahí se tienen, y los valores de Z y profundidad para cada subestrato. El valor de Z, que se obtiene como la mitad de H medios, o sea, esto es H, la mitad de H medios, el valor de Z se mide por debajo de la profundidad y la cimentación, en este caso sería 0,53, y el valor de prof, que es profundidad, que se mide desde el nivel 0, que sería igual a 1,5 más sería igual a 1,5 más el valor de Z, 0,53. Obteniendo, posteriormente, pasando a calcular los valores de sigma sub 0 a una profundidad de 2,03, o sea, 1,5 metros, en los cuales no interviene la capa freática, por 1,9 en gamma superior, y la diferencia, que es 0,53, en los cuales interviene el estrato que está por debajo de la capa freática, con un gamma prima de 0,921. De esta forma el sigma sub 0 será 0,333. El esfuerzo de preconsolidación se calcula como el sigma sub 0 más el IPC, 0,333 más el IPC, obteniendo un valor de 2,769. Finalmente, el valor de M se calcula como la relación de A entre B, 1,73 entre 1,17, y el valor de N como la relación de Z entre B, obteniendo 0,45. Con esos valores M y N entramos al gráfico característico del curso, pues tienen un valor de K de 0,35 y la variación del sigma prima como 4 veces el K por el A prima. El A prima ya calculado, el valor de K que se obtiene en el gráfico y el valor de 4. A este valor se le suma el sigma prima sub 0, obteniendo un valor de 2,767. El sigma de preconsolidación. Luego verificamos en cuál de los tres casos estamos trabajando. Para este caso, el sigma prima sub P es mayor que el sigma prima sub 0 más la variación de sigma. Nosotros trabajamos bajo un caso B, con lo cual se procede a utilizar la siguiente fórmula. El valor de H entre 1 más C ya es conocido, el valor de CR también es dato para ese subestrato, y los otros valores son los que acabamos de calcular, obteniendo una variación de asentamientos de 1,3. Lo mismo se realiza para el siguiente substrato, de la misma forma. Lo único que está cambiando en este caso son los valores de Z, los valores de profundidad, el gamma sub 0, el valor de M permanece constante y el valor de N se varía. De la misma forma tenemos un valor de K, un valor de sigma prima a sigma prima sub 0. Vemos que también es menor que el esfuerzo de preconsolidación, con lo cual estamos otra vez en el caso B, obteniendo una variación de altura de 0,838. De la misma forma se procede a trabajar para la zapata de 3. Para este caso los valores de A y B están cambiando, pero los valores de Z, de profundidad y de sigma sub 0 y sigma prima sub P se mantienen constantes. O sea, se trabaja con estos valores, con los valores de la anterior zapata. Luego recalculamos, como ya se mencionó, esta parte de nuevo obtenemos un valor, un caso B,
obteniendo una variación de altura 1.025, una variación de asentamiento. Y de la misma forma con el siguiente subestrato, obteniendo otra variación de altura. Ahora, recordar que el valor de z sub i era mayor que la profundidad del estrato, que la altura del estrato cohesivo, 7,02. Así que también vamos a tener que trabajar con parte del suelo granular. Pero ¿hasta qué parte? Tenemos acá una tabla SPT, de valores del SPT. Los valores de negro son los que eran datos y los rojos son los que tenías que calcular a profundidad de 4,2. Recordar que el SPT se trabaja se analiza a una profundidad de 30 centímetros con respecto al SPT inicial. Y tendremos que analizar los estratos con los cuales interactúa el valor de z sub i. El valor de z sub i es 7,02, así que tenemos que tomar el valor de profundidad que está los valores de n que están por debajo de este valor. En este caso serían estos 9. Obtenemos un promedio de 2,66, con los cuales finalmente redondeamos y obtenemos un valor de n de 25. Ahora, para aplicar la zapata virtual se realiza de la siguiente forma. O sea, el valor B de la zapata va a ser igual al B' más 1,16 entre la variación de alturas del estrato. B' teníamos para la zapata de 2, que era 2,34 más 1,16 por H1, que era la profundidad, 3,6 menos la profundidad, las dos cotas del estrato, del segundo subestrato, obteniendo un valor de 4,78. El valor de L de la misma forma, obteniendo un valor de 5,87. Y luego se procede a aplicar la fórmula del asentamiento granular, igualando el Q aplicado con el Q de diseño. Es el Q sub B entre el B por el L, obtenidos de la zapata virtual, más el 0,00375 por N60, en este caso es 25 por el asentamiento, que es el dato que nosotros necesitamos, el valor del factor de forma, que lo tenemos que calcular de la siguiente forma: 1.25 por el entre B más 0,25 por el entre B al cuadrado, 0,927, y el valor de B a la 0,75, obteniendo un valor de asentamiento 0,77. Esta parte es rápida. De la misma forma, calculamos el valor de D3 con los valores de B' y L de la siguiente zapata, teniendo el valor de B y L, calculando en la misma forma el factor de forma, variando la carga vertical y obteniendo un asentamiento total de 0,46. Finalmente comparamos los asentamientos totales. El asentamiento total de la zapata de 2 para la parte cohesiva será 1,97 y para la parte granular 0,77, obteniendo un asentamiento total de 2,74. Para la zapata de 3, el asentamiento cohesivo es 1,67 y el asentamiento granular 0,46, obteniendo un asentamiento total de 2,3. Sumando ambos valores, obtenemos un asentamiento. Recordar que la dispersión angular es 1 entre 500 y el asentamiento máximo permisible es 3,5. Verificamos que ambos asentamientos son menores que 3,5, como el primer criterio. Ahora tenemos que verificar la tolerancia. La tolerancia no es otra cosa que la distancia entre las columnas por el valor de L, alfa, 0,92. Obtenemos la diferencia de estos dos asentamientos y vemos que el 0,61 es menor que la tolerancia, 0,92. Por lo tanto, decimos que el criterio cumple. Y con esto hemos terminado el problema de asentamientos cohesivos, de asentamiento de una zapata en suelos cohesivos sobre granular. Gracias.